Bueno, feliz día a todos, siendo la hora y el día que precisen más conveniente para ver esta charla acerca de cocina y alimentación. Esta charla se enmarca dentro del proceso de huellas y saberes de la Caja de Compensación con Fama, a quien agradezco la invitación a ser parte del proceso. Y básicamente entre el tema que vamos a tocar es patrimonio culinario y se acerca mucho a esta dinámica de la huella del saber porque a fin de cuentas es lo que se deja, el rastro de lo que podemos ver de lo que se hacía anteriormente y que se ve reflejado dentro de nuestra cultura. El patrimonio cultural culinario o el acervo gastronómico, si vamos a hablar de una generalidad específica, pues nos va a remitir a todas esas procesos alimentarios que se van a dar alrededor de la elaboración de una preparación. En este caso, pues vamos a hablar de un pan de arroz de los llanos y vamos a remitirnos cómo ese proceso se ve reflejado dentro de nuestra cultura culinaria y también vamos a hablar de los envueltos específicamente de los si bien el hecho de hablar de envueltos a nivel nacional o regional o a nivel de Latinoamérica pues es hablar de un universo muy amplio. Nos vamos a centrar específicamente a dos preparaciones antioqueñas que van a ser la estaca de mote y la estaca de dulce o envuelto de mazorca, que hacían parte de esas preparaciones que llevaban los arrieros y que eran comunes en ciertas épocas del año. Más adelante veremos por qué. Entonces, hablar de cultura culinaria es hablar de un mundo de saberes y de características propias de una determinada región o espacio geográfico alrededor del mundo. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Toda cultura, sin importar el espacio específico que habite, creó un entorno y una cultura alrededor del alimento. ¿Por qué? Primero tenían que sentarse, asentarse y después de asentarse tenían que domesticar o establecer una fuente alimentaria. Cuando establecían una fuente alimentaria, este producto debía ser domesticado porque algunos de ellos no necesariamente eran consumibles para todos los seres vivos. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de una cultura alrededor del trigo, una cultura alrededor de el arroz, una cultura alrededor del maíz que va a ser específicamente la nuestra y que es básicamente de lo que una de las cosas en las que nos vamos a centrar. Entonces, cuando hablamos de Antioquia, muchos autores antioqueños, sean historiadores, ya sean desde las crónicas de la conquista, o posterior a ella, muchos poetas pues van a hablar o van a crear un entorno, sea ficticio o verídico, para sus personajes, es decir, el contexto, y en este contexto muchas veces es necesario determinar una fuente alimentaria, y en este proceso de crear esa fuente alimentaria, pues vamos a encontrar que algunos de los autores siempre van a entrar en consonancia en hablar del maíz dentro de nuestra región. Ahora, ¿por qué el maíz? Porque desde la época prehispánica, es decir, anterior a la conquista y posterior a ella, el maíz va a ser un elemento y un alimento preponderante a la hora de las preparaciones que van a estar presentes en toda nuestra cultura. Entonces, dentro de ese proceso de selección y domesticación, vamos a hablar que el maíz inicialmente era simplemente un tipo de pasto, pertenece a los pastos, y inicialmente era una espiga que solamente tenía un grano, que con el proceso de domesticación y selección de los mejores granos, que es lo que actualmente hace un campesino cuando toma una mazorca y selecciona una buena mazorca para que le sirva de semillas, pues en este proceso esa pequeña espiga que solamente tenía un grano fue multiplicando sus granos, fue generando lo que nosotros denominamos como tusa y alrededor de la tusa pues van a crecer muchas más semillas, muchos más maíces. Y la planta para protegerse pues de la plaga, que en este caso sería el humano quien consume, pues va a crear el capacho, que es este que tenemos aquí atrás, y que más adelante vamos a ver cuál es su función alimentaria, porque no solamente es lo que protege
la mazorca, sino que más adelante va a tener un valor importante a la hora de preparar alimentos, ya sea como un combustible o como un recipiente. Bueno, entonces nos vamos a centrar en que desde la época prehispánica el maíz siempre estuvo presente dentro de las culturas indígenas. Posterior a ello va a estar presente no solamente dentro de las culturas indígenas, sino dentro de los europeos que empiezan a llegar y a radicarse también en este continente. Hay, obviamente, con este proceso de transculturación en el que ellos aportan parte de su cultura culinaria y parte de sus procesos y sus ingredientes, nosotros también aportamos los nuestros. En ese proceso creamos un puchero, vamos a decir un puchero mágico o una olla, ¿cierto? Una olla o un caldo que se va a convertir en un sancocho colectivo que nos va a determinar como un nuevo proceso cultural y que nos va a determinar que en ese sancocho van a haber aportes de distintas partes del mundo que nos van a enriquecer cultural y culinariamente. Pero eso no se da totalmente en todas las preparaciones. Hay preparaciones que aceptan la llegada o los aportes culturales y alimentarios y hay otras que no. En el procesamiento del maíz hay algunas cosas que poco han cambiado desde el proceso de colonización. Una de ellas es el procesamiento del maíz seco, porque una cosa es el chocolo, o choclo como se le va a conocer en otras regiones o en otros espacios geográficos, que simplemente el choclo o chocolo nos va a decir que es un maíz biche, es un maíz tierno, que la planta aún está verde, que cuando usted introduce el dedo en el grano, está blando, está lechoso, como le dicen algunas culturas campesinas, y que nos remite básicamente a que es un maíz fresco, ¿cierto? Posterior a ello, pues vamos a tener que mientras se deja ese maíz dentro de la caña, pues va a madurar y se va a volver en maíz seco. Ya no va a ser chocolo, sino maíz. Ese maíz hay varias formas de procesarlo. Uno es simplemente cocerlo hasta que ablande, que es lo que va a aplicar cualquier cultura, sobre todo las culturas europeas, que es hacer un cocido o una sopa hasta que ablande el grano. Pero particularmente con el maíz, al igual que con la yuca en las culturas amazónicas, va a generarse una cultura o un nivel técnico acerca del procesamiento de este maíz para poder asimilarlo mejor y que se multipliquen la variedad de preparaciones alrededor de este producto. Entonces tenemos un maíz seco que hay que cocerlo por mucho tiempo para que sea duro y en ese proceso de que sea una cocción muy larga, pues también es un grano un poco duro de digerir. Pero lo que pasa es que las culturas aborígenes lograron un procesamiento que ablandaba el grano y facilitaba su digestión. Ese procesamiento se llamaba mote, o lo llamamos en nuestra cultura mote, en nuestra cultura antioqueña, y en las culturas, por ejemplo, en las culturas mexicanas, se le denomina como nixtamalización. Aquí me parece que es importante hacer una alusión muy importante y es que cuando hablamos de mote y nixtamalización, si bien el proceso consiste en retirar la cáscara del maíz, es decir, pelarlo, lo que actualmente se llama trillar, eh, difieren en que el proceso de nixtamalización se hace con cal y el proceso de moteado o de hacer mote, como lo denominamos en Antioquia, se hace con ceniza o rescoldo. Hay una cosa muy importante aquí también y es que el vocablo mote en nuestra cultura antioqueña nos remite a el proceso de pelar el maíz, ¿cierto? Pero cuando usted se va para otras regiones, sobre todo para las regiones costeras, pues le van a hablar de mote de queso, mote de ñame, mote de plátano, mote de papachina, que es un asopado o una sopa algo densa, pero que básicamente nos va a remitir a eso, es una sopa. En nuestra cultura antioqueña, entonces el mote
es un proceso de pelar el maíz. Ahora, también hay una variable, es que es mote o hay mute también. En el caso santandereano, el mute. Pero en Santander también existen las arepas de maíz mote o maíz pelado, como ellos les dicen. Entonces ellos le dicen arepa de maíz pelado o arepa chicharrona. Nosotros conocemos la arepa de mote, también tenemos la arepa de trillado, también tenemos la arepa de sancochado, la de chocolo y una extensa variedad de arepas. Pero entonces, centrándonos en lo que vamos, en lo que estamos, el tema central que van a ser los envueltos. Entonces, los envueltos podemos enmarcarlos en una línea culinaria que vamos a denominar como amasijos, que son cosas pequeñas como para comer en la mano. Y también va a ir dentro de envueltos, pues dentro de esa generalidad de envueltos, pues va el tamal o todo lo que vaya cubierto que tenga una cobertura de origen vegetal, ¿cierto? Es decir, una hoja, ya sea de biao, guachira, momo, o sean los capachos de mazorca, o en algunos casos de huasquila o de mafafa, ¿cierto? Va a ser muy amplia el procesamiento. Una cosa muy importante es que el proceso de envolver un alimento, ya sea para transportarlo, como en el caso del fiambre, o ya sea para cocerlo, como en el caso de los tamales o los envueltos, es una cosa muy dada a nivel extenso por Latinoamérica, en general por América, pero que se da muy poco o es muy difícil o casi nulo su aparición en la cocina europea. Si bien van a ver en las técnicas actuales de cocina envoltorios de aluminio o envoltorios de papel film o papel de chicle, como le dicen popularmente, difieren mucho porque no aportan sabor, no aportan textura, simplemente es una cubierta sintética que ayuda a darle forma o a retener vapores a la hora de procesar un alimento. Entonces, el mote es esto, que ustedes pueden ver acá. Es una masa de maíz que el maíz se puso a cocinar primero en lejía. La lejía es agua con la ceniza. Después de que se hace un sancocho o se cocina algo en leña, pues ustedes ven que quedan lo que nosotros denominamos como rescoldo o mezclado con la ceniza. La ceniza van a ser los trozos grandes de carbón y el rescoldo es esa pavesa que está sentada que uno sopla y pululan pues las partículas. Entonces lo que hace es que con un sedazo se cierne y las partículas grandes se eliminan y este rescoldo se mezcla con agua, se pone a hervir y una vez que se está hirviendo se introduce ahí el maíz hasta que el maíz no se cuece totalmente, sino que el punto es cuando uno toma el grano de maíz y él se le desprende la cascarita sola. Una vez finalizado este proceso, se inicia el procedimiento de lavado, que ya es el pelado propiamente dicho, y es que se introduce el maíz relativamente cocido dentro de un costarralo. El costarralo es un costal puede ser de cabuya o puede ser un costal de una fibra sintética, es decir, que tenga huequitos. Lo ralo nos remite a que tenga huequitos. Entonces, a la medida en la que vamos avanzando, vamos viendo que esta cultura popular o estas culturas populares van generando un procesamiento técnico en torno a lo que tienen a la mano y que también le van dando unos determinados nombres a este proceso de manufactura. Entonces se introduce el maíz dentro del costal ralo y se lleva inicialmente se llevaba a la piedra, pero obviamente con el paso del tiempo y la introducción de nuevos artefactos o artilugios dentro de la cocina, pues empieza a aparecer la poceta ya no propiamente en la cocina, sino puede ser en el solar o en el patio. Y la poceta tiene la misma característica que de una piedra de moler, es que está inclinada y tiene unas líneas o unas incisiones, que es donde se va a poder pegar el costal y a la hora de hacerle fuerza como lavando la ropa y estarle introduciendo agua, la cascarilla se retira, o la cascarilla o endocarpio, que es el nombre que en realidad tiene pues de manera científica, se le va a retirar al maíz, se descarta este afrecho, que usualmente se le da a las gallinas o a los marranos, y el maíz se somete a un proceso de cocción. Ahí sí ya es un proceso de cocción, más o menos una hora, hasta que esté totalmente blando y se procede a moler y obtenemos esta masa que, como ustedes ven, al contrario de una masa de maíz que normalmente es blanca o es amarilla,
Eso no quiere decir que no puede haber de otros colores porque la coloración del maíz va desde el blanco hasta los violáceos rojos y negros. Entonces hay una amplia gama, pero digamos que dentro de lo común siempre vamos a tener que siempre vamos a hablar del maíz blanco, el maíz amarillo y el maíz mote. Y las arepas se caracterizan porque pues está la arepa de blanco, que es la de trillado, la de sancochado, que es la amarilla, y la de mote, que es esta un poco ocre. Bueno, entonces esta masa sirve para hacer los envueltos de mote que inicialmente eran simplemente envueltos o estacas de mote que inicialmente eran simplemente un bollo, es decir, esto que tenemos aquí, estos que tenemos aquí, ¿cierto? Que son envueltos, podrían variar el tamaño, usualmente eran pues mucho más grandes porque eran para largas travesías, y entonces solamente era el mote eh, que se mete dentro de una hoja, se pone a cocerse hasta que esté firme y se transportaba pues porque duraban varias jornadas. Lo característico de este, como vamos a ver más adelante, es que hay unas subpreparaciones o preparaciones derivadas de este inicial. Entonces tenemos un producto que está envuelto en una hoja. Ahora, es importante una cosa. Estas hojas que tenemos aquí son hojas de achira. Estas están secas. Usualmente se usan frescas, pero digamos que si usted en algún momento prepara unos fiambres o unos tamales y le quedan hojas, no necesariamente hay que descartarlas. Usted las puede poner en un lugar seco, aquellas seco y aireado, ellas se terminan de secar. Y si bien son algo flexibles, aún se pueden usar y pueden aportar sabor a las preparaciones, pero la mejor manera de usarlas va a ser remojarlas en agua caliente y vamos a obtener una hoja que tiene la misma flexibilidad que una hoja fresca. Nos permite doblarla totalmente y introducir en ella pues la masa que vayamos a preparar. Obviamente en el proceso de secado, cuando se va reduciendo parte del tamaño, pues se comprime y se atan algunas de las puntas y pierde pues algo de forma, pero eso simplemente se soluciona como cortando y vamos creando pues como el recipiente del receptáculo donde vamos a disponer la masa. Entonces en una hoja, puede ser fresca, en este caso pues está seca, que es la que tenemos a mano, se dispone un trozo de la masa y en esta masa y se le da pues la forma pues de envoltorio, de tamal. Normalmente pues lo cubrimos como si lo estuviéramos cobijando, es decir, aquí y aquí, simplemente doblamos aquí y ya lo tenemos. No es necesario atarlo porque a fin de cuentas lo vamos a cocinar es al vapor o simplemente le amarramos una tira. Va muy variopinta y amplia los productos a la hora de amarrar. Puede ser, como le decía anteriormente, majagua, puede ser eh, eh, tiras de los costales raros que les solían sacar, pueden ser tiritas del capacho de mazorca como vamos a ver ahorita, puede ser la misma enervadura de la hoja. Entonces la forma de atarlo pues varía mucho. En el caso por ejemplo de este que tenemos acá es una piola. La piola es como se le denomina en Antioquia a la fibra sintética, a la fibra plástica, porque una cosa es la cabuya que proviene pues de una planta a la cual se procesa y hay toda una cultura alrededor del procesamiento, que inclusive se generan chichas o productos destilados alrededor pues de las aguas que salen de lavar las cabullas. Pero entonces esta es una piola, ¿cierto? Una vez que lo hemos cocido y lo envuelto o que los tenemos listos, pues hay varias formas de cocerlos. Una es utilizar una vaporera. Estas vaporeras normalmente vienen con las ollas arroceras. Si no se tiene una, lo que se puede hacer es con las mismas hojas se ponen al fondo de la olla que sobrepasen la cantidad de agua en la que se va a cocinar para poner encima los envueltos. La otra opción es con las tuzas ponerlas al fondo, llenar de agua que no cubran totalmente las tuzas y encima disponer, pueden ser los envueltos o los tamales para que no se cocinan dentro del agua y absorban mucho líquido,
sino que se cuezan con el vapor del agua. Entonces, se disponen aquí adentro, puede ser amarradito o no, este por ejemplo está atadito ya, pero pues ya está cocido, pero igual lo vamos a poner a manera de ejemplo. Y una vez los tenemos ahí, los ponemos en la olla arrocera que hiervan hasta que se cocinen y estén algo firmes. Una vez que estén cocidos, les damos espera a que enfríen un poco. Y por ejemplo, este que es de lo que vamos a hablar específicamente, esta es una estaca de mote, pero es una estaca de mote guisada. Es muy particular porque cuando hablamos de las estacas y de las culturas arrieras, vamos a hablar de unas estacas y de unas arepas de tejo que tenían que durar mucho tiempo en estos trasegares o en estos movimientos de mercancía y que obviamente no estaban adicionados con nada más para que tuvieran una mayor duración. Entonces esta estaca guisada pues va a ser una particularidad que va a aparecer con el paso del tiempo y con la evolución de las culturas a nuestra época actual. Ahora, cuando hablamos entonces de que inicialmente estamos hablando de, o estábamos haciendo mención de dos tipos de envueltos. Este es el de mote y vamos a hablar del envuelto, que es el envuelto fresco, el envuelto de chocolo o estaca de dulce, que van a ser estas que vemos aquí, ¿cierto? Estas que están lo más de chulas, bonitas, como vemos acá. Esta no es una hoja de achira como lo estamos viendo con la otra, sino que es el mismo capacho de la mazorca. Este capacho se puede emplear fresco, es decir, retiramos de la tusa o de la mazorca antes de desgranar, lo retiramos con cuidado para obtener una hoja entera y casi todas las podemos usar menos la externa que suele venir un poco más sucia. Bueno, entonces los podemos utilizar en fresco, es decir, recién sacadas de la mazorca, o los podemos dejar secar en una parte aireada y algo caliente, sobre todo aireada para que no se vayan a honguear. Y vamos a obtener unos capachos que están secos, son algo flexibles, pero volvemos a lo mismo. Si usted quiere que sean mucho más flexibles a la hora de hacer los fiambres o los envueltos que usted desea hacer, los introduce en agua caliente hasta que ablanden un poco más. Bueno, ahorita estábamos hablando de las diversas formas de amarrar y entonces vamos a notar que por ejemplo en esta, lo que la amarra es precisamente una tirita de capacho. ¿Sí? Es un capacho y esto es muy dado dentro de la costa atlántica que tiene una amplia variedad de envueltos o bollos como se les dice y básicamente consiste en tomar un capacho, sea fresco, sea seco, da igual, simplemente tiramos y reducimos hasta obtener pues como el grueso deseado. En este caso yo creo que aquí está bien y con esta pues nos permite amarrar, ¿cierto? Sobre todo es muy útil para estos envueltos pequeños porque a la hora de hacer un tamal de gran formato nos tocaría atar varios pedacitos de capacho y perderíamos mucho tiempo, entonces ahí es mucho más útil la cabulla, ¿cierto? Entonces, dentro de estos envueltos dulces vamos a tener variables dentro de nuestra zona o nuestra geografía antioqueña. Va a ser muy amplia a nivel nacional y sobre todo a nivel americano, pero dentro de nuestra geografía antioqueña vamos a centrarnos en que hay 3 o 4 variedades. Y sobre todo van a variar en el relleno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un envuelto. Este envuelto que tenemos aquí es de pasas. Tenemos que es más popular y más reciente este relleno, a la mezcla de chocolo que sería esta que tenemos acá, que es simplemente un chocolo que está simplemente molido mientras aún está muy tierno y se le adiciona panela rallada como para hacer una arepa y ya en este punto en el que está pues se le agregan pasas, nuez moscada, algo de canela, pues de lo que se disponga, pero entonces una opción son las pasas y la otra variable, que es la que vamos a ver aquí, es que digamos que va a estar más presente pues en todo nuestro desarrollo cultural, es que este relleno de bocadillo.
o de una pasta, no necesariamente inicialmente tenía que ser de bocadillo, porque ahorita pues se consigue en los supermercados, pero anteriormente no era así, y la guayaba pues siempre ha estado presente dentro de las fincas o de ese terruño o de esa casona. Entonces podía ser una pasta de guayaba o sí, un elemento pastoso de guayaba que era un calado de guayaba que se introducía pues en la mitad como para darle sabor, pero volvemos a lo mismo cuando hablamos de los procesos de arriería, pues no va a estar presente este producto porque hacía que se dañara con mucha facilidad. Ahora, cuando hacemos hay otra forma pues muy particular de comerlo, y es que estos envueltos, de los que todos estos envueltos actualmente se suelen acompañar con este que tenemos acá, que es un melado de panela. Entonces usualmente lo que podemos hacer es que simplemente una vez que está servido disponemos el melado ahí, y este melado es simplemente tomar panela y cocerla con agua hasta que disolverla en agua hasta que nuevamente empieza a espesar, y le adicionamos clavos de olor o canela, rayas o rastas de canela para darle pues un poco de aroma, y puede emplearse en frijoles, en este caso pues es para darle un poco más de dulzor y de gusto pues a esta preparación. Entonces tenemos que en ambos casos, tanto estas estacas de mote como estas de chocolo se cocinan al vapor hasta que estén firmes, y una vez que están listas pues se usaban pues para estas largas jornadas de trabajo. Actualmente pues para tenerlas ahí se pueden tener refrigeradas, pero hay una cosa muy particular cuando hablamos de las preparaciones que se dan alrededor de este elemento ya procesado. Pues vamos a tener que se sacaban tajaditas finas y se freían como si fueran snacks, y por otro lado se tajaban y se utilizaban a modo de arepitas, y otra era partirla en pequeños cubos para revolverlas con el huevo, otra era partirlas en cubo para espesar sopas o para echarle a los frijoles. Digamos que a partir de estas preparaciones tan simples también empiezan a aparecer otras variables, como el hecho de los frijoles con estacas o frijoles con bollos, que consisten en que se pone a calar el frijol, se hace el frijol normalmente, y una vez que el frijol ya está en el proceso de calado se dispone en una olla que sea muy ancha para que no corra riesgo de desarmarse lo que vamos a introducir ahí, y se hacen pequeñas estaquitas de chocolo o pequeñas estaquitas de mote y se introducen ahí en fresco para que se cocinen no al vapor, sino que se cocinen en el líquido del frijol. Por un lado espesan por el almidón que tiene todavía la masa, y por el otro lado adquieren el gusto de los frijoles. Usualmente también les decían coquitas de chocolo, y es que le dan una formita pues de coquitas, se introducen ahí como para que sirven como a manera de receptáculos. Son muy ricos y también se ven muy bonitas. Entonces, por un lado pues vamos a tener eso. Ahora hay variables dentro de las preparaciones también de mote. Estábamos hablando de que están estas variables del chocolo, pero por ejemplo en la zona de Caldas, el departamento de Caldas, pues vamos a hablar entonces, en la zona caldense, perdón, vamos a hablar que están los chiquichoques. Los chiquichoques son unos envueltos de mazorca, que son unos envueltos de mazorca que tienen una pasta de frijol a su interior. Pero también hay una variable pequeña en el caso de los de mote, y es que también hay unos chiquichoques de masa de mote que tienen una pasta de frijol por dentro. En la zona del Huila, ya pues una geografía muy distante, pues van a aparecer es por ejemplo los cansamochos. Los cansamochos básicamente son el mote, se diluye en agua hasta que se tenga pues como una colada, ¿cierto? Se muere el mote, se obtiene como una colada, se pone a espesar y a moverse con una tabla de madera, con un tablón de madera, con un mecedor, como le denominamos en Antioquia, que básicamente se menciona a una cuchara grande, y se hace una especie de natilla. Cuando esta natilla ya está un poco, que adquiere una consistencia muy densa, se le agregan frijoles cocidos
y algo en algunas ocasiones arveja, y se sigue mezclando hasta que se obtiene un elemento muy pastoso, casi una masa similar a la masa de harina pan cuando uno le agrega el agua caliente, y este elemento pastoso se introduce nuevamente dentro de las hojas y se pone a cocer, y básicamente ese es el cansamucho. Usualmente pues el nombre popular es cansamucho precisamente por el desgaste físico que requiere estar batiendo la preparación hasta un punto en el que se obtenga pues ese elemento denso. Entonces, una vez que hemos tenido pues en cuenta este aspecto de qué son los envueltos en nuestra zona antioqueña, y que a manera de repaso rápido pues la estaca de dulce es simplemente el chocolo con panela rallada o azúcar, si se le quiere adicionar pasas u otro elemento, y se envuelve en el capacho o se envuelve en hoja de biao o de achira y se pone a cocer al vapor, que se puede tajar y se puede freír o se pueden partir en cubos y se puede mezclar con huevos, ¿cierto? En el caso del mote, pues la masa de mote, que es un poco más compleja de hacer, digamos que no es algo que se pueda realizar de manera tan casera, pero que digamos que si hay alguna zona en donde hay una persona que hace arepas de mote, que las hay muy pocas pero las hay, pues se podría solicitar que le vendan un poquitico de mote como para hacer el proceso en casa. Ahora, una vez como solventados o avanzado este proceso, pues vamos a hablar de el otro elemento culinario que van a ser el pan de arroz o la corona de panes de arroz. Pero antes de eso hay una mención, es que hay una variable de las estacas en Caldas, otra variable, y es que a la masa de mote se le adiciona, o de chocolo, en este caso estas estacas pueden tener esa doble variable, la de chocolo del mote, se le adiciona leche, mantequilla, algo de sal o de dulce si la queremos salado o dulce, y almidón. Se hacían unas masitas alargadas, porque igual pues, siguen siendo como estacas, y se freían. Entonces estaba esa particularidad de esa variable. Y otra cosa importante es que estos envueltos o estas estacas, si bien eran un elemento preponderante dentro de todo el bastimento del arriero, con el paso del tiempo se adapta a los nuevos procesos culturales presentes en una determinada comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan de hacer parte del bastimento del arriero al del campesino, que va a bajar en Semana Santa o a migrar de la zona veredal hacia de la zona veredal o rural hacia el casco urbano. Entonces, ya no hace parte del bastimento del arriero, pero sí ese procesamiento culinario o esta receta ya empieza a ser parte del acervo cultural campesino, y cuando ellos migraban de la zona veredal para no estar viajando de un día para otro hacia la zona urbana a ver todo este proceso religioso, pues ahí en ocasiones eran trayectos muy largos, bajaban o se desplazaban hasta las casas campesinas, que eran lugares comunitarios donde todos se quedaban, y obviamente como era difícil constantemente estar cargando alimentos, estar procesando alimentos en esas casas campesinas porque eran muchas personas, pues entonces eh, estos envueltos se llevaban hechos desde la casa, se iban consumiendo enteros, y cuando se empezaban a generar una rebaba o empezaban a oler algo agrios, se lavaban y era donde se picaban en tajadas, se freían para que tuvieran una duración un poco más larga, o se picaban en los cubitos para mezclarlos con los huevos y darle mayor rendimiento al huevo. Bueno, entonces ahí sí yo creo que vamos hablando de ese espacio ahí. Y entonces procedemos a hablar del pan de arroz. Bueno, el pan de arroz o la corona de arroz, hay una cosa muy particular con esto, y es que cuando hablamos de pan de arroz en el Huila hablamos de una preparación que es un arroz remojado de un día para otro para que se hidraten los almidones y sea más fácil molerlo y extraer una harina fina de arroz. Esta harina, una vez que se obtiene, una vez que se hidrata el arroz, se procede a molerse una o dos veces hasta obtener una harina muy blanca, muy suave, muy almidonada,
y se mezcla iguales cantidades de queso que de arroz, pero no es un queso salado, es un tipo cuajada. Eh, se envuelve a moler o se amasa muy bien, se hacen unos bollitos que se meten a hornear en hornos de leña. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese pan de arroz huilense, eh, entre este pan de arroz y el pan de arroz que va a aparecer en nuestra cultura montañera o nuestra cultura antioqueña? Y es que primero es un pan, la corona de arroz antioqueña, que va a ser esta. Esta es nuestra corona de arroz. El pan de arroz del que estamos hablando, el pan de arroz llanero, pues estamos hablando de pancitos individuales, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de la corona antioqueña, estamos hablando que es un conjunto de panes o bizcochitos que se meten dentro de una sartén. No hay una disposición de horno, porque digamos que anteriormente los hornos eran más conventuales, pero siempre el sartén o el caldero, como se le dice en la costa, que es esta olla de aluminio colado grueso que está presente en nuestra cocina para freír o para hacer las natillas, pues sirve a manera de horno. Si fuéramos a ver esto dentro de las culturas europeas, le dirían un falso horno. Nosotros simplemente le decimos caldero o sartén, pues torta al sartén, pan al sartén, torta de sal al sartén. Pero hay una particularidad, es que, por ejemplo, en Santander y en todo el Magdalena le dicen, hay una técnica que le dicen horno caldero, y es que hay una particularidad con este sartén, y es que para darle el efecto de horno, entonces en la parte de abajo hay rescoldo apagado y en la parte de arriba le echan más ceniza prendida para poder que suban las preparaciones, las tortas o en este caso los panes. Entonces, básicamente para hacer estas coronas, este pues, es un molde porque básicamente lo hice en un horno, pero si usted lo va a hacer en su casa simplemente en una sartén, pues va introduciendo bolita por bolita y va formando pues lo que sería pues como nuestra corona, ¿cierto? Entonces él desprende después con facilidad, como pueden ver aquí, y se obtiene pues la coronita. Ahora, entonces cuando se remoja el arroz y una vez que se muele vamos a obtener esta harina fina. Es una harina un poco gruesa a comparación de lo que sería una harina de trigo. Se alcanza a ver muy poco, pero algo se alcanza a ver pues la textura diferenciada. Bueno, entonces una vez que se mezcla con el queso o con la cuajada, se va a obtener esta que va a ser como la masa. Y de esta masa se le empiezan pues a dar como la forma que van a ser estos bollitos, y estos se van introduciendo en el fondo de la paila y se hornean ya sea en el horno o en el fogón a baja temperatura sobre una parrilla de arepas para que terminen pues para que puedan asarse sin quemarse. Ahora, una cosa importante es que si se hace dentro de una sartén hay que darle la vuelta para poder que termine de dorar bien. Entonces, básicamente como que eso era como la intención de esta charla. Esperemos que haya sido lo suficientemente amena, que la hayan disfrutado y esperemos que de una u otra manera pues puedan darle uso a la poca o mucha información que haya estado presente en este proceso. La manera pues de recorderis, entonces es para hacer el pan de arroz es una libra de arroz remojado por una libra de quesito puede ser o de cuajada. Hay una cosa particular dentro de nuestra cultura antioqueña y es que este pan de arroz también se hacía cuando había leche, vinagre o quesos vinagres que se mezclaban con la harina para reducirle un poco el sabor, y también entonces va a haber una variable, está el pan, nuestro pan de corona, que también era muy dado que se hiciera cerca a las fechas de Semana Santa, y
También hay una torta de sal que se hace con el queso y la leche de vinagre y que tienen casi la misma preparación. Solamente que esta torta de maíz de sal tiene maíz y harina de trigo y este pan de arroz es solamente arroz remojado y cuajada remojada que se muele en un molino. Ahora hay que recordar que ese molino es un aporte europeo. Nosotros, las culturas aborígenes, molían en una piedra de moler y que posteriormente con la aparición del molino, que es una derivación del molino inglés, se genera una amplia gama de preparaciones, no solamente a la hora de preparar arepas, de preparar tortas o de procesar y molturar harinas, sino que también se preparaban postres. Entonces digamos que hay una diversificación y un acoplamiento de las culturas populares hacia los utensilios o implementos, ya sean propios o foráneos. Entonces, cuando hablamos de cultura culinaria, hablamos de dos elementos muy importantes. Está la cultura culinaria material, que son los implementos, dígase el pilón, máquina de moler, piedra de moler, los atizadores, etcétera, el fogón propiamente dicho, eso sería lo material, y va a haber la cultura inmaterial o el procesamiento o las maneras de procesar. Estas maneras de procesar son información que se transmite de una generación a otra, es decir, de los abuelos a los hijos o los nietos, y que es intangible, no la podemos ver, pero está presente y hace parte de esa formación cultural o de nuestra identidad, que si bien no somos muy conscientes de ellos, siempre está presente ahí en la ornamentación, en la estética o en la alimentación, y que es un elemento preponderante a la hora de mantener nuestra identidad. Pero el problema aquí es que como es algo que tiene que ser transmitido de una generación a otra, si no hay una generación mayor que transmita, ni una generación menor que reciba, pues estamos hablando que es un proceso que está en grave riesgo. Nuestra cultura material está en grave riesgo, material e inmaterial está en grave riesgo de desaparecer porque las nuevas generaciones no están muy interesadas en este proceso. Si bien pueden ser actividades muy simples y que al parecer parecen rutinarias, cada una de estos elementos es importante a la hora de conformarnos como sociedad o como comunidad. Nos determina según la zona geográfica en la cual estamos ubicados y también dice mucho de la forma en la que nos comportamos. Entonces, a manera de conclusión, es importante que todos estos elementos, toda esta información, que no necesariamente va a ser la misma, porque ya hemos hablado de que va a variar siempre dependiendo de la zona geográfica donde estemos, pues es importante retenerla y si, no, si bien no necesariamente todos tenemos que ser cocineros o tenemos que enfocarnos directamente en el tema alimentario, sí es importante que esa información la recibamos para que de una manera u otra la transmitamos a otros. Entonces, les deseo un feliz día y espero que hayan disfrutado de este tiempo.